Estimados alumnos, les doy la bienvenida. En este video vamos a realizar la introducción teórica y todos los puntos con respecto a las características del plomo. Durante esta clase vamos a ir resaltando sus características desde el punto de vista de la etiología, de la intoxicación, de la toxicocinética, la toxicodinamia, para terminar con las manifestaciones clínicas en una intoxicación crónica. Vamos a ir comparando los distintos puntos abordados con respecto a otros metales, así ustedes pueden hacer una integración de las distintas características de todos los metales que van a ver a lo largo de la materia. Es importante resaltarles o recalcarles, como ya se los dije en otros encuentros, que en esta clase es orientativa, es una guía y es complementaria a la guía de trabajos prácticos, teniendo que sacar conceptos de ambos lados, es decir, de la guía y de la clase, para las instancias evaluativas, tanto como parciales como finales. Muy bien, vamos a dar inicio a la toxicología del plomo. El plomo se caracteriza por ser un metal maleable, y esa maleabilidad es lo que hace que tenga un gran uso, ¿sí? Vamos a ver que, a diferencia de los otros metales, el plomo tiene cientos de usos. Y justamente esto se fundamenta en sus características físico-químicas. Vamos a ver que es un metal resistente a la corrosión, lo cual permite que se lo utilice como antioxidante. Tiene un punto de fusión muy elevado y un punto de ebullición aún más. Tiene afinidades por los dadores de electrones. Tiene una vida media muy larga, lo cual hace que su presencia en el organismo y en el ambiente sea larga, sea extensa. Ya vamos a ver que en los individuos, en los seres humanos, puede permanecer desde 40 hasta 70 años, porque es muy difícil de eliminar, tanto del organismo como del ambiente. Esta difícil excreción lleva a que haya una acumulación del mismo, y es importante tener en cuenta que ya vamos a ver las etiologías de la intoxicación, pero uno de los fundamentos de la base de la etiología de la intoxicación laboral se debe a que el plomo inorgánico, el plomo elemental, a elevadas temperaturas emite vapores. Y esos vapores son tóxicos y es lo que produce la intoxicación en los distintos operarios. Siempre vamos a hablar, cuando hablamos de metales, el plomo no es una excepción, hablamos de las especies químicas. Entonces, tenemos especies inorgánicas del plomo. Yo acá les puse algunas de ellas, como por ejemplo el cromato de plomo y el carbonato de plomo, que son muy utilizados en el caso de los pigmentos, de las pinturas, sobre todo en los óleos artísticos. En la clase de generalidades habíamos visto que los pintores, sobre todo en la antigüedad, habían tenido una fuente de intoxicación muy importante por los metales, y el plomo es uno de ellos. ¿Por qué? Porque debido a que estas especies inorgánicas del plomo, como por ejemplo el cromato o el carbonato de plomo, permiten acentuar la pigmentación y dar colores brillantes, colores lindos. Entonces, estas propiedades eran utilizadas por los pintores para resaltar sus cuadros, sus obras de arte. Habíamos visto el ejemplo de Van Gogh, por ejemplo, en que manifestaba una intoxicación por metales justamente por eso. También hay que tener en cuenta que los pintores muchas veces comen
o beben mientras están haciendo sus obras, y muchas veces tienen el hábito de llevarse el pincel a los labios, lo que permite la absorción del plomo por la vía digestiva, o sea, por la absorción gastrointestinal. Hay que tener en cuenta lo siguiente: en la actualidad, las pinturas domésticas no tienen plomo, es decir, está prohibido el plomo en las pinturas domésticas. Hay algunos látex en donde la reglamentación nacional permite que tengan hasta un 0,06%, es decir, un nivel muy bajo de plomo. Y en el caso de las pinturas artísticas, como los óleos, ese porcentaje permitido es mayor. Pero bueno, ya en la actualidad, la fabricación de los pigmentos ha ido cambiando. Si bien es cierto, en la antigüedad eran a base de compuestos inorgánicos como el plomo, ya hoy en día se ha ido avanzando y ya hay pigmentos que son sintéticos, 100% sintéticos, orgánicos, no inorgánicos, que han ido reemplazando al plomo en las pinturas. Por otro lado, tenemos por ejemplo el sulfuro de plomo, que es la galena. Tenemos óxidos de plomo, que también son muy utilizados, como yo les decía, como antioxidantes. Por ejemplo, vamos a ver que en muchos recipientes se utilizan este tipo de sustancias. Como insecticida, habíamos visto el arseniato de plomo, que también puede ser utilizado como insecticida, aunque en la actualidad ya está en desuso porque está siendo reemplazado por los insecticidas orgánicos, que vamos a ver en el próximo módulo de la materia. También el plomo se utiliza como catalizador, lo cual es muy importante en las industrias. Estas propiedades también permiten que se utilice, por ejemplo, en el recubrimiento de cables. En los alimentos, el plomo puede llegar a los alimentos a través de muchas fuentes, como ya lo vamos a ver más adelante. Los cigarrillos, hay que tener en cuenta que los cigarrillos son una fuente muy importante de exposición a todos los metales, como el plomo, como el cadmio, que ya lo vamos a ver en la clase de cadmio. O sea que hay una exposición a plomo a través del humo del cigarrillo. Y en cuanto a las especies orgánicas del plomo, tenemos por ejemplo el tetraetilo de plomo, que era utilizado como antidetonante en las naftas. A partir de 1996 su uso fue prohibido, su adición fue prohibida en las naftas, es decir que en la actualidad las naftas ya no contienen plomo. Esto era muy importante, ¿por qué? Porque de esa manera las emisiones de los vehículos al aire permitían la llegada del plomo al aire y de esta manera una exposición ambiental. En el caso del acetato de plomo, también se lo utilizaba para las pinturas del cabello, justamente porque hablábamos, como recién, cómo favorecen la pigmentación los compuestos del plomo, pero en la actualidad también están prohibidos. Entonces ustedes, mediante esta diapositiva, pueden ver los múltiples usos del plomo, algunos ya en desuso y otros se siguen utilizando. Yo acá le puse en imágenes, porque me pareció mucho más didáctico. Las imágenes ayudan muchas veces a retener más los conceptos. Yo acá les puse, por ejemplo, las cañerías. En la antigüedad, o sea, hasta no hace mucho tiempo, las cañerías estaban recubiertas con plomo, lo cual también era una fuente de intoxicación muy importante, porque si el agua de consumo tenía un pH menor a 6, se producía la disolución del plomo, lo cual permitía que éste llegue al agua de bebida y de esa manera se producían intoxicaciones. Hoy en día las cañerías de plomo ya han sido reemplazadas por plástico, pero puede ser que en algunas casas o en algunas estructuras antiguas sigan permaneciendo los caños de plomo, que tienen que ser reemplazados por los caños de plástico o PCB.
En el caso de, como hablábamos recién, como insecticida, en los productos cosméticos, en las pinturas, en los labiales, también se utilizaba el plomo, ya está prohibido, justamente porque acentúan la pigmentación en las tinturas del cabello. Acá les puse me pareció muy interesante, en el caso de la pesca. En el caso de la pesca, muchas veces los anzuelos que se utilizan para darle peso, para poder realizar esta práctica deportiva, muchas de esas estructuras están hechas a base de plomo, y cuando quedan en el agua, porque se rompen y quedan en el agua, también producen una contaminación del agua que lleva a una contaminación ambiental. Bueno, esto ya les había dicho yo, que como antidetonante de las naftas ya estaba prohibido. Bueno, las pinturas, yo les había contado de los látex. Acá les puse una imagen de la fábrica de baterías, porque dentro de la etiología laboral es una de las fuentes más frecuentes en nuestro medio, porque en muchas etapas de la fabricación de las baterías está incluido el plomo. Entonces todos los operarios que realizan este trabajo están expuestos al mismo en distintas etapas del proceso. En este trabajo también me pareció muy importante mostrarles en donde se realizó un estudio de la concentración de plomo en distintos cortes de carne con distintos tipos de cocción, en donde ustedes pueden ver cómo hay elevados niveles de plomo en los distintos cortes de carne. Y esto se debe que cuando ya veamos la toxicocinética del plomo, hay una concentración de plomo en los tejidos blandos. Entonces, de esta manera se produce, si esos animales tienen una exposición al plomo, por ejemplo, por la tierra, o por el agua de consumo, luego esos animales, cuando son consumidos por los seres humanos, también hay una fuente de exposición al plomo. Sería una fuente de exposición de los seres humanos a través de los alimentos. Acá es un resumen, me parece también muy importante lo de las fuentes de exposición, ponerles un cuadro en donde las vías de ingreso, ya vamos a ver que las principales vías de ingresos del plomo son por ingestión y por inhalación, y ese plomo puede llegar a los alimentos por distintas vías. La cerámica es muy importante porque muchos utensilios de cerámica son recubiertos con óxido de plomo. ¿Por qué? Porque de esta manera le dan la capacidad de ser impermeables. Entonces estos recipientes son impermeables por ese recubrimiento. El tema está en que cuando los alimentos son de origen ácido, comienzan a producir la disolución del plomo, y ese plomo llega al alimento y luego llega al consumo de los seres humanos. Lo de las latas también es muy importante, porque muchas latas tienen soldaduras de una mezcla de plomo y estaño. Entonces, si el alimento es de origen ácido, va a producir la disolución del plomo presente en esa soldadura. Es por eso que solamente está permitido en las soldaduras en las latas que llevan alimentos para consumo humano, hasta un 0,5% de plomo. Es el límite máximo que puede tener de plomo, porque puede pasar a los alimentos y de esa manera producir intoxicaciones. Es muy importante este apartado en cuanto a los juguetes que están hechos o están pintados con pintura a base de plomo. Están prohibidos. O sea, acá yo les puse los soldaditos de plomo, y justamente esta característica del plomo de acentuar la pigmentación hace que hizo, en realidad, que muchos juguetes sean pintados con colores llamativos, para que de esa manera llamen la atención de los niños. Lo cual es un problema, porque los niños tienen el hábito de pica.
tienden a llevarse los juguetes a la boca y luego si descascaran la pintura pueden comerla y de esa manera ingresar al organismo. Así que está prohibido el uso de pinturas a base de plomo en los juguetes. Sobre todo porque los niños son muy susceptibles a la intoxicación por plomo, ya lo vamos a ver más adelante, mucho más que los adultos. También, esto es un resumen, por ejemplo, el plomo puede estar en los delantales que protegen el personal que trabaja con radiaciones, en las radiografías, usan delantales a base de plomo para su protección durante el trabajo. Las municiones y las balas también son una fuente muy importante de intoxicación. Muchas veces hay casos de intoxicaciones crónicas, en el caso de personas que tienen alojadas municiones en algunos compartimientos del organismo, como por ejemplo cuando esa munición está en contacto con el líquido sinovial, se va produciendo lentamente la resorción del plomo de la munición que pasa a la sangre y ejerce su mecanismo de acción y luego su efecto tóxico, ¿sí? Entonces muchas veces en las personas que tienen municiones alojadas, que el médico no pudo sacarlas del organismo para no producirle daño físico, muchas veces esas municiones con el tiempo van produciendo una intoxicación crónica con plomo. Bueno, el antidetonante de las gasolinas que está prohibido, las soldaduras, como habíamos visto recién, de plomo y estaño, los barnices, como el cromato de plomo, las pinturas antioxidantes, en la minería como insecticida, entre otros usos. Dentro de las fuentes de exposición, también hay fuentes de exposición farmacológicas. Por ejemplo, el agua blanca de Codex, que el agua blanca de Codex tiene acetato básico de plomo en su estructura y es utilizado como antiséptico de uso externo. Es una fuente muy importante de intoxicación, por ejemplo, de intoxicaciones accidentales. Las tinturas, los cosméticos como los labiales, en donde el plomo ya está prohibido, y me pareció muy importante o interesante mostrarles esto. Muchas veces los medicamentos o los remedios caseros utilizan en su composición o en su formulación plomo, que lleva también a casos de intoxicación. Hay remedios caseros para el empacho, por ejemplo, que contienen plomo y son muy peligrosos, como por ejemplo el Azarcom y la Greta, que son utilizados en la medicina popular, por así decirlo, para tratar enfermedades intestinales como el empacho, lo cual puede llevar a una intoxicación, sobre todo si son administrados a niños. Acá les puse un parte o un boletín oficial de la ADMAT en el año 2006, en donde prohíben la elaboración de productos cosméticos que tengan en su formulación el acetato de plomo, sobre todo para las tinturas del cabello y también para los labiales. En esta publicación se afirma en la FDA y también en la Unión Europea. Entonces, de esta manera se aclara la prohibición del acetato de plomo en las distintas formulaciones cosméticas. Dentro de la etiología de la intoxicación, las más frecuentes van a ser las de índole laboral y las de índole ambiental. Laboral ya hemos hablado, en las imprentas también pueden ser una fuente de exposición, las pinturas, la fabricación de los plásticos, porque también se utiliza plomo. Habíamos dicho que el plomo se podía utilizar como catalizadores, sobre todo en la formación de la espuma de poliuretano. Cuando se fabrican este tipo de productos se utilizan catalizadores, y esos catalizadores son a base de plomo.
La contaminación ambiental, que es muy importante, sobre todo en aquellas zonas en donde hay desechos industriales. Muchas veces las chatarras, como por ejemplo las baterías en desuso, son acumuladas en distintos sectores de las distintas, o a las orillas de las zonas urbanas. Entonces esta acumulación de plomo en el suelo hace que el mismo pase al agua, y de esta manera se produce una contaminación ambiental de todas las personas que residen o que viven cerca de esas zonas de contaminación. Se ha visto muchas veces que el plomo, habíamos visto que se caracterizaba por ser muy estable, bien, es sumamente estable en el organismo y en el medio ambiente. Esto hace que muchas veces el suelo, en donde se depositan todo este tipo de chatarras, luego sobre esos suelos se construyan, por ejemplo, casas, barrios, o zonas de vivienda, y esto lleva luego también a una contaminación de las personas que residen en esa zona, porque es muy difícil la eliminación del plomo del medio ambiente. En el caso de las intoxicaciones accidentales, son mucho más frecuentes en niños por el hábito de pica, por ejemplo, ingestión errónea del agua blanca de Codex, en donde su uso es tópico, no tiene que ser ingerida. Como yo les había contado, las heridas de arma de fuego, cuando las municiones y las balas permanecen en el organismo, no pueden ser removidas, entonces producen una fuente de intoxicación. Muy bien, vamos a comenzar con la toxicocinética. La toxicocinética del plomo tiene muchas particularidades comparándola con otros metales. Hay que tener en cuenta que la absorción, como vimos anteriormente, es principalmente inhalatoria y digestiva, ¿sí? Hay una absorción inhalatoria y digestiva. En el caso de que sea inhalatoria, puede ser por partículas de plomo. Habíamos dicho que cuando era una etiología de la etiología laboral, generalmente cuando los compuestos de plomo llegan a altas temperaturas se producen humos, y a su vez también hay partículas, y si estas partículas tienen un tamaño pequeño, pueden ingresar por vía inhalatoria. La vía digestiva también es una fuente de absorción muy importante, lo habíamos visto, por ejemplo, en los alimentos. Una vez que el plomo ingresa al organismo, tiene una distribución, y su distribución es característica. ¿Por qué? Porque es una distribución tricompartimental. Entonces, ese plomo que llega a la sangre circula unido a los eritrocitos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la toxicología analítica, nos refiere que la muestra para la investigación de plomo es sangre entera, porque el plomo se encuentra unido a los glóbulos rojos. Su vida media es de 35 días, y este es un dato también muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque significa que nosotros podemos realizar el monitoreo del plomo en el organismo con una muestra de sangre al mes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la vida media del plomo en sangre es de 35 días. Luego, hay un equilibrio donde ese plomo pasa a un segundo compartimiento, que son los tejidos blandos. Estos tejidos blandos, además, son los órganos diana del mecanismo de acción y del efecto tóxico del plomo, ¿sí? Como por ejemplo la médula ósea, el sistema nervioso central. Y es muy importante porque la vida media del plomo en estos órganos es de 40 días. Es decir que, por ejemplo, en el caso de la toxicología forense, si ustedes tienen que analizar el plomo, lo pueden realizar en vísceras, porque acá estamos viendo que el plomo permanece o se deposita en los tejidos blandos por un lapso de 40 días. Por último, ese plomo
que se encuentra en los tejidos blandos, se encuentra en equilibrio con la sangre, pasa a la sangre nuevamente y por último se deposita o se acumula en su tercer compartimiento, que son los huesos. La particularidad es que puede permanecer en este tejido de 40 a 70 años. Se deposita allí. Y una vez que se deposita allí, puede ser removido y vuelto a la sangre por distintos mecanismos, tanto fisiológicos como patológicos, como por ejemplo, durante el embarazo, por ejemplo, algunos medicamentos que favorezcan la resorción ósea, la lactancia. Entonces, todos estos procesos van a favorecer que el plomo pase de los huesos a la sangre para que ejerza su mecanismo de acción y su efecto tóxico. Entonces, vean ustedes la característica de la distribución tricompartimental del plomo, la cual es muy importante para la toxicología analítica del mismo. En el caso de, hemos visto la distribución, y acá hay otra particularidad con respecto al plomo. El plomo no se biotransforma. Bien, si vamos a ir haciendo paralelamente una comparación con los otros metales, vimos que el arsénico sí se biotransforma, que el mercurio sí se biotransforma, pero el plomo no. El plomo no se biotransforma. Su eliminación es principalmente a través de la orina, también de las heces. Hay otras vías de eliminación como la leche materna, como las paneras. La leche materna también, al ser una vía de eliminación, es muy importante como fuente de exposición en lactantes. Se transfiere al feto a través de la placenta, el plomo es teratogénico. Es por eso que deben tener mucha prevención o mucha precaución las mujeres que están en gestación. Atraviesa la barrera hematoencefálica. Esto es muy importante sobre todo en los niños, porque eso lleva a un déficit del coeficiente intelectual, porque produce una alteración en el desarrollo neuronal, y su excreción es muy lenta. Nosotros vimos recién en su distribución que puede permanecer hasta 70 años en el organismo, lo cual hace que su eliminación sea muy lenta y casi nula. En este cuadro me pareció muy importante, siempre es importante, creo que los cuadros me ayudan mucho más a resaltar los conceptos o asimilar los conceptos. En este caso vemos la absorción o el ingreso en realidad, la distribución y la eliminación del plomo. Por ejemplo, habíamos visto que su absorción puede ser por ingestión. Es importante tener en cuenta que cuando el plomo ingresa por esta vía al tracto digestivo, solamente se absorbe de un 10 a un 15%, ¿sí? Entonces, de la dosis total que ingresa al organismo por vía oral, solamente se absorbe en el tracto digestivo de un 10 a un 15%. El 90% de esa dosis ingerida se excreta. Este 10 a 15% es en los adultos, pero vean ustedes que en los niños no. En los niños la absorción intestinal es mucho mayor que en los adultos. Al tener una mayor absorción intestinal es lo que nos explica o fundamenta por qué el plomo es sumamente tóxico, sobre todo en los niños. La otra vía de absorción importante era la inhalatoria. Entonces, habíamos visto que el plomo por esta vía puede ingresar al organismo, ya sea por partículas de pequeño tamaño o también por humos, cuando se trabaja con plomo a altas temperaturas. Es una fuente de intoxicación laboral muy importante. Entonces, ese plomo que llega al organismo a través del tracto respiratorio, de esa dosis, solamente el 50% es absorbida y el otro 50% es eliminada por el aire expirado o exhalado. Entonces, por vía
respiratoria de la dosis total se absorbe un 50% y el otro 50% se elimina por aire. Entonces, en los niños puede ser algo mayor, porque tienen una mayor frecuencia respiratoria, dependiendo de la edad. Ya sea por uno o por el otro camino, el plomo llega a sangre. Cuando llega a sangre, hemos visto que el 99% del plomo circula unido a los glóbulos rojos. Y de esa manera, lo que pasa a su compartimiento secundario, que son los tejidos blandos, ¿bien? Y luego de los tejidos blandos pasa a su compartimiento terciario, que son los huesos, en donde permanece por años. Es muy importante tener en cuenta en la toxicocinética, ustedes siempre tengan en cuenta que la toxicocinética es muy importante para la toxicología analítica, porque no solamente determina cuál va a ser la muestra que ustedes pueden utilizar para la investigación de una sustancia tóxica, sino también les da información acerca del tiempo de vida media de la sustancia y acerca de el valor diagnóstico del mismo, ¿sí? Vamos a ver que no existe una correlación entre la concentración de plomo en sangre y plomo en orina. Acabamos de ver que la eliminación del plomo es muy lenta, es muy baja. Se podría decir hasta que casi nula. Entonces, para poder establecer o valorar la impregnación corporal del plomo, es decir, la concentración de plomo en el organismo, la muestra óptima es la sangre. ¿Bien? Y no hay una correlación entre plomo en sangre y plomo en orina. Por ende, la plomuria o el plomo en orina no tiene un valor diagnóstico en una intoxicación con plomo. Bueno, obviamente las vísceras o los órganos son a nivel forense, en que tienen mucha utilidad, pero a nivel forense, no a nivel clínico. Con respecto a la toxicodinamia del plomo, vamos a ver que como siempre, la toxicodinamia está dividida en el mecanismo de acción y en los efectos tóxicos con las manifestaciones clínicas, ¿sí? En el caso del mecanismo de acción del plomo, tiene dos ejes fundamentales. Por un lado, produce una inhibición enzimática, y por otro lado, produce una sustitución de metales esenciales. Vean ustedes cómo volvemos a los conceptos vistos en la generalidad de los metales. El plomo puede ejercer sustitución de metales esenciales como por ejemplo el calcio, el hierro y el zinc. Y esa sustitución del calcio es la que lleva a muchos efectos, como por ejemplo el cólico saturnino, porque el calcio es muy importante en el músculo liso. Al reemplazar al calcio, el plomo aumenta la permeabilidad capilar, lo cual lleva a la producción de una encefalopatía, con un aumento de la presión intracraneal. Se une a la calmodulina. Entonces, vean ustedes cómo uno de sus mecanismos de acción o un eje de su mecanismo de acción es la sustitución de metales esenciales. El otro eje de su mecanismo de acción es la inhibición de enzimas. ¿Por qué? Porque se une a los grupos tioles. Además, el plomo tiene la capacidad de inhibir a todas las enzimas que son dependientes del zinc. Es importante tener en cuenta que el plomo no tiene ninguna función conocida en el organismo, ¿sí? Como tiene afinidad por esos grupos sulfidrilos y por las enzimas dependientes del zinc, las inhibe. Esto hace que sus principales órganos blancos u órganos diana sean el sistema hematopoyético, el sistema nervioso central y el sistema renal. Entonces, en el caso del sistema hematopoyético, produce una inhibición de la síntesis del grupo M y aumenta la fragilidad de los glóbulos rojos, produciendo una disminución de la vida media de los mismos.
lo cual lleva a una anemia microcítica hipocrónica. Vamos a ver que en el caso de la síntesis del grupo M, las principales enzimas que van a ser inhibidas por el plomo son la ALA deshidratasa, la coproporfirinógeno oxidasa y por último la ferroquelatasa. Al estar inhibidas esas enzimas, sus sustratos se encuentran aumentados en el organismo, como por ejemplo el ácido delta-aminolebulínico, las coproporfirinas y también la protoporfirina 9. Entonces, todo esto nos demuestra cómo el plomo produce una inhibición enzimática. Además hay que tener en cuenta que el plomo también produce una reticulocitosis porque hay una estimulación de la médula ósea y también produce un punteado basófilo porque inhibe una enzima que es la 5' pirimidin nucleotidasa. Entonces esto también es el resultado del punteado basófilo que ustedes lo pueden ver en el laboratorio. En el caso de la intoxicación aguda del plomo, no la vamos a abordar, ustedes la van a ver en la guía. ¿Por qué? Porque esto sigue cumpliendo la regla que tienen casi todos los metales. En el caso de los metales, las intoxicaciones agudas son muy poco frecuentes, no así las intoxicaciones crónicas. La intoxicación crónica con plomo se denomina saturnismo y afecta distintos sistemas o distintos órganos, como por ejemplo el sistema gastrointestinal, donde lo más llamativo es el cólico saturnino, que es un dolor muy intenso abdominal que presenta el paciente, en donde el médico dentro de la semiología tiene que diferenciarlo de un abdomen agudo. También pueden anorexia y pérdida de peso, es muy característica en el caso del plomo. En el síndrome neurológico, en el sistema nervioso central, hay un deterioro psíquico progresivo, trastornos del aprendizaje. Esto es sumamente importante en niños, porque produce una disminución del coeficiente intelectual. En el sistema nervioso periférico produce una degeneración axonal, lo cual lleva a una polineuropatía motora, que a diferencia del arsénico, que también produce una polineuropatía, en el caso del plomo es solo motora, no motora y sensitiva como lo es en el arsénico. En el caso de la polineuropatía, se puede observar que las extremidades del individuo, como ser las manos y los pies, se deforman, ¿sí? Es por eso que aparecen las famosas manos en garra, como ustedes ven acá, y también el pie se afecta y también se conoce como pie en garra, ¿sí? Ese deterioro axonal, ese deterioro motor, lleva a este tipo de afecciones. Es muy importante, bueno, ya vimos el sistema hematológico y el sistema renal, ¿sí? Los túbulos renales son susceptibles al plomo, en donde esa afección puede ser reversible, se manifiesta, por ejemplo, con una proteinuria, con hematuria, con cilindros en orina, pero si el paciente o el individuo sigue expuesto al plomo, ya se alcanza una nefropatía crónica intersticial, la cual ya es irreversible, lo cual lleva a una insuficiencia renal. Desde el laboratorio ustedes pueden ver, por ejemplo, pueden observar el aumento de la beta-2 microglobulina en orina, que es un marcador precoz del daño renal, ¿sí? Otro sistema muy susceptible al plomo es el sistema reproductor. Se han hecho trabajos en donde se ha demostrado que los hombres, que los individuos masculinos, que están en contacto con el plomo por distintas etiologías laborales, como por ejemplo la fábrica de baterías, tienen problemas en el sistema reproductor. ¿Por qué? Porque el plomo produce oligospermia y también produce una alteración en la movilidad de los espermatozoides. Todo esto llega a una hipotencia
Y también la hipospermia o oligospermia lleva a problemas de infertilidad. Bien, entonces el sistema reproductor también es un blanco del plomo. No les puse acá, pero otro sistema, como ya hemos visto en su distribución, que se ve afectado por el plomo es el esqueleto, ¿bien? ¿Cuándo es importante esto? En los niños, justamente porque están en un periodo de crecimiento. El plomo se acumula en el sistema óseo, formando líneas que son visibles mediante estudios radiográficos, y esa acumulación del plomo, porque sustituye al calcio, no permite el adecuado crecimiento y desarrollo del esqueleto, por ejemplo, en los niños. Acá yo les pongo algunas radiografías en donde se ve. Yo les había contado inicialmente lo de los proyectiles alojados en el organismo durante años, que producen una intoxicación del metal. Y el plomo en las gasolinas como antidetonante, que ya está prohibido. Me pareció muy importante este cuadro porque manifiesta los distintos porcentajes, las distintas concentraciones en realidad del plomo en sangre con las manifestaciones clínicas. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Para que se produzca la enfermedad, es decir, el saturnismo, tiene que haber una concentración en sangre de plomo de mayor a 70 microgramos por decilitro, ¿sí? Ya con esa concentración se manifiestan todos los síntomas y los síndromes propios de la enfermedad, como lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Pero ustedes van a ver que el valor de corte laboral es de 30 microgramos por decilitro. ¿Por qué? Porque ante este valor de corte se puede hacer prevención. ¿Qué quiere decir esto? Se puede alejar al individuo de la fuente de exposición, ¿sí? Esto es muy importante porque ustedes recuerden de las primeras clases que la toxicología también participa en la prevención, ¿sí? La toxicología analítica no solo sirve para el diagnóstico, sino también para la prevención. Lo cual eso nos indica que ese valor de corte de 30 microgramos decilitro nos está hablando de una impregnación corporal. Es decir, el plomo está presente en el organismo, pero todavía no se están manifestando sus efectos, ¿sí? Esto es muy importante. Acá ustedes van viendo cómo a valores menores de 30 microgramos decilitro ya hay algunos mecanismos de acción, y ya de 50 a 70 para arriba ya están las manifestaciones clínicas como el cólico, la anemia, la nefropatía, y por supuesto con valores mayores se llega a la muerte. Entonces, es muy importante tener en cuenta el tratamiento, ¿sí? Habíamos visto que los tratamientos frente a la intoxicación con sustancias tóxicas podían ser generales o específicos, y dentro de los específicos tenemos los antídotos. En el caso de las generalidades, bueno, obviamente hay que separar al individuo de la fuente de exposición. Y en el caso de los tratamientos específicos, el plomo tiene antídotos que son los famosos quelantes, ¿sí? Hay distintos tipos de quelantes. Los quelantes son compuestos químicos que tienen en su estructura grupos sulfidrilos, grupos tioles, que lo que hacen es secuestrar al metal del organismo para luego poder eliminarlo, ¿sí? Mediante orina. Se forma un complejo y ese complejo es eliminado en la orina. Hay distintos tipos de quelantes, como por ejemplo el EPTA, el VAL, que es el British Antileguicida, que lo habíamos visto en el caso del arsénico, la penicilamina, el succímero. Es muy importante tener en cuenta los biomarcadores de exposición y los biomarcadores de efecto, ¿sí? Cuando ya hay un biomarcador de exposición positivo, que es el plomo en sangre, mayor a 45 microgramos decilitros, ya el médico comienza con la administración de la terapia quelante, ¿sí? Vamos a ver
que hay distintos tipos de quelantes, por ejemplo el heptacálcico, que tienen distintas vías de administración. Por ejemplo, el heptacálcico necesita una administración intravenosa o intramuscular. Lo que hace es que el calcio, que está en la estructura del quelante, es desplazado por el plomo. Habíamos visto que el plomo sustituye metales esenciales y así como lo sustituye en el organismo, también lo sustituye en el complejo farmacológico. Es por eso en la base de acción de este fármaco / antídoto. Entonces ese complejo se elimina por orina. Hay que tener cuidado porque puede quelar muchos metales esenciales del organismo, como por ejemplo el zinc y el hierro. Es por eso que el médico siempre tiene que hacer o tiene que tener un equilibrio de beneficio, efectos adversos en cuanto a la dosis, a la administración y el tiempo de administración del antídoto, ¿sí? Dentro de las reacciones adversas está la nefrotoxicidad. Los quelantes suelen ser nefrotóxicos. Es por eso que el médico necesita del laboratorio para verificar si ese tratamiento está siendo óptimo y de esa manera disminuir la dosis o dejar de administrarle el quelante al paciente para no producir efectos adversos como por ejemplo los nefrotóxicos. Por ejemplo, el British Antilebuicita también se administra por vía intramuscular. En este caso es un compuesto ditiólico. Ustedes ven que tiene dos grupos tioles que se unen al metal. Es administrado junto con el ETA para aumentar la eficacia. Y también posee reacciones adversas como el ETA. Por el último, el succímero, que el succímero al ser administrado por vía oral es muy aceptable o aconsejable en el uso de los niños. Ven ustedes como también tiene grupos tioles. Siempre hay que hacer un monitoreo terapéutico. Y la penicilamina, que también tiene una vía de administración oral y también tiene reacciones adversas. Acá vamos a abordar un concepto muy importante que es el monitoreo terapéutico. Así como habíamos visto que el plomo en sangre, que es lo que se conoce como plombemia, es muy importante para el diagnóstico de la enfermedad y también para estudiar el nivel de impregnación del organismo con plomo, la plomuria, que es la concentración de plomo en orina, tiene utilidad desde el punto de vista terapéutico, ¿sí? ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta los niveles de plomo en orina, se va a poder observar la eficacia del agente quelante. Entonces, de esta manera, el médico va a poder disminuir la dosis o suspender el tratamiento o en aumentar la dosis, por supuesto, dependiendo de la eficacia de ese quelante, la cual la va a monitorear a través de la determinación del plomo en orina. ¿Sí? ¿El plomo en orina nos sirve para diagnóstico de la enfermedad? No, porque ya habíamos visto en su distribución y en su eliminación que no hay una correlación entre plomo y sangre en plomo en orina. ¿El plomo en orina nos sirve para el monitoreo terapéutico? Sí, justamente por lo que acabamos de explicar de la eliminación de los complejos por orina. Bueno, dentro de las recomendaciones que se utiliza internacionales con respecto al trabajo, hay que tener en cuenta que los operarios tienen que utilizar ropa adecuada, esa ropa tiene que quedar en el lugar de trabajo, las empresas o los empleadores se deben encargar de lavarla. Hay muchos casos, por ejemplo, de intoxicación en niños, porque los padres trabajan o tienen este tipo de actividad y lavan la ropa, por ejemplo, en el lavarropa conjuntamente la de los niños y los padres, etcétera, o sea, la ropa de toda la familia, y esa ropa de trabajo contamina la ropa de los niños que luego se la colocan y de esa manera están expuestos al plomo produciéndose una intoxicación, ¿sí? Es muy importante el uso de los elementos de protección personal. Habíamos visto que las partículas de plomo
podían ingresar por vía inhalatoria, por lo tanto, deben utilizarse máscaras con filtros para retener las partículas o el polvo para que no ingresen al organismo. Es muy importante que no coman y que no beban en el lugar de trabajo. Ya vimos que la vía de absorción oral es muy importante en el caso del plomo. Y es muy importante que estén en ambientes ventilados, porque habíamos visto que en el aire podía permanecer el plomo y de esa manera ingresar por vía respiratoria. Es muy importante que los lugares de trabajo se encuentren ventilados para evitar o disminuir este tipo de exposición. En los biomarcadores de efecto y los biomarcadores de exposición, ya hemos hablado con respecto a los biomarcadores de exposición, y los biomarcadores de efecto son los que se manifiestan cuando ya se produjo el mecanismo de acción y el efecto tóxico. Entonces, desde el punto de vista del laboratorio, nosotros lo que vamos a hacer es medir esa alteración en el organismo, ¿sí? La disminución enzimática, por ejemplo, el aumento del sustrato consecuente a esa inhibición enzimática. En los biomarcadores de efecto, hoy en día los más utilizados, son la determinación de la actividad de la enzima en sangre. La protoporfirina 9 eritrocitaria está siendo muy utilizada porque es un marcador muy específico, el cual ya comienza a ser alterado con niveles intermedios de plomo en sangre, lo cual es muy importante porque también ayuda a la prevención o a tratar de revertir la situación del paciente o el cuadro de intoxicación. Y el ácido delta-aminolebulínico en orina también es un biomarcador muy importante o muy utilizado. Me pareció muy importante ponerle lo de los valores de referencia. Recuerden los de los límites expuestos, los BEI, los límites de exposición biológica en el caso de las personas expuestas laboralmente al plomo. Recuerden que estos límites están puestos en base a la prevención, ¿sí? A tratar de alejar el operario de la fuente de exposición cuando presenta valores mayores a estos límites, para de esta manera poder evitar los efectos reversibles por la exposición al plomo. Acá quería abordar este tema. En el caso de los niños, la OMS bajó en estos niveles. Ya no es de 10 microgramos por ciento, sino de 5 microgramos por ciento, ¿sí? Por la toxicidad del plomo en los niños. El plomo es una enfermedad ambiental muy severa en los niños. ¿Y por qué es importante? Porque es sumamente prevenible, ¿sí? Entonces, los niños son muy susceptibles a la intoxicación por plomo, porque altera tanto su desarrollo neuronal como su desarrollo esquelético, produciendo efectos irreversibles si no se previene y si no se lo aleja de la fuente de exposición. Hay trabajos que se hicieron midiendo la concentración de plomo en dientes de leche de niños con una edad escolar de 6 a 8 años, en donde se encontraron 10 microgramos por decilitro de plomo en diente de leche, y ya a esos valores de plomo en dientes ya se observaba una disminución del coeficiente intelectual, del desarrollo neuronal, ¿sí? Entonces, ustedes vean cómo los valores de corte son mucho menores en los niños que en los adultos, porque los efectos son irreversibles. Tanto los neuronales, ustedes recuerden que los niños tienen, los tóxicos pueden atravesar mucho más fácilmente la barrera hematoencefálica, la absorción de los niños es mucho mayor que en los adultos, tienen una absorción intestinal 5 veces mayores a los adultos. El estado de malnutrición en el niño también favorece la absorción del plomo. Habíamos visto en las generalidades que cuando hay una disminución de metales esenciales, como por ejemplo el calcio, en el tubo digestivo, lleva a un aumento de la absorción del plomo. Es por eso que es un problema de salud pública. Bueno, de esta manera hemos abordado el tema del plomo. Es muy extenso. He tratado de abordar lo más importante, los puntos más importantes,
Pero bueno, hemos abordado los puntos más importantes con respecto a la toxicidad de este metal. Recuerden que pueden realizar sus consultas a través del foro del aula virtual o por correo electrónico. Nos vemos en un próximo encuentro.